El mito, el símbolo y la leyenda. Semana 1, octavo grado. Unidad número 1. Entre el mito y la leyenda. Actividades de anticipación. Vamos a observar la imagen y vamos a responder. ¿Qué conocemos sobre la leyenda de la imagen? Algunos comentarán y ya conocen sobre esta leyenda, pero veamos un poco de qué trata. La leyenda de La Llorona es una historia de terror que se cuenta en los países de Latinoamérica. Se trata de una mujer que por despecho o locura mató a sus hijos y luego se suicidó. Desde entonces, su fantasma vaga por las noches cerca de los ríos, lagos, pueblos, llorando y buscando a sus hijos. ¿Qué otras leyendas conocemos? Aquí van a escribir, por ejemplo, la ciguanaba, el cipitío, el padre sin cabeza, la carreta chillona, el cadejo, etc. Si ustedes conocen otras, las pueden agregar. ¿Cuál es la importancia de la tradición oral en la transmisión de las leyendas de generación en generación? La importancia radica en que permite que estas historias no se pierdan, que se renueven y que se difundan. La tradición oral también favorece el diálogo intergeneracional, el respeto a la diversidad, el fortalecimiento de la identidad y el reconocimiento de la riqueza cultural de cada pueblo. Observamos la imagen y respondemos lo que pensamos. ¿Cómo creemos que surgió el mundo? Según la ciencia, fue creado por una explosión que se llama la teoría del Big Bang. Según la religión, fue creado por un Dios creador en 6 días. ¿Cómo creemos que surgió la humanidad? Según la ciencia, venimos de un proceso evolutivo de grandes simios. Según la religión y la cultura, hemos sido creados a imagen y semejanza de un Dios. ¿Cómo creemos que surgieron los océanos? Existen teorías científicas que explican que los océanos se formaron de lluvia abundante y teorías religiosas que explican que Dios separó el agua de las tierras. Explicamos qué es una leyenda y qué es un mito. Una leyenda es un relato que cuentan hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación, de manera oral o escrita dentro de una familia, clan o pueblo. Un mito es una serie de relatos tradicionales de fuerte carga simbólica que intentan dar razón de diversos fenómenos del mundo mediante una anécdota extraordinaria, protagonizada por deidades o seres sobrenaturales. Continuamos con las actividades de construcción. En la actividad 2 hay que leer la información y luego resolvemos. Veamos qué es el mito. El mito es un relato que surge antiguamente en la humanidad para tratar de dar una respuesta a aquello que no podía explicarse, como el origen del mundo, la vida, la muerte, los fenómenos naturales, entre otros. La mitología tiene su origen en la tradición oral y era un mecanismo para conservar y transmitir de una generación a otra la visión de mundo que tenía un pueblo, puesto que a partir del mito se creaban los cultos, tradiciones, costumbres y la religión de los pueblos antiguos. El relato mitológico es un acontecimiento sobrenatural que trata de explicar los misterios de la vida y la humanidad. Es protagonizado por seres extraordinarios como dioses, semidioses, héroes, etc. Y poseían un carácter de verdad, es decir, se convertían en el centro de las creencias religiosas. Características de los mitos. Pretenden dar una explicación a la realidad, el origen del universo, la vida y la humanidad. Sus personajes son seres sobrenaturales, dioses, semidioses y héroes. Representan realidades duales, bien, mal, creación, destrucción, vida, muerte. Pertenecen a pueblos específicos para explicar sus creencias. Son relatos simbólicos carentes de testimonio histórico. Pueden explicar
las formas de comportamiento o modelos a seguir de un pueblo. Algunos mitos suelen estar relacionados con otros, como en la mitología griega, en la cual hay una recurrencia de personajes en diferentes mitos. A partir de la información anterior, escribimos nuestra propia definición de mito. El mito es un relato que surge antiguamente en la humanidad para tratar de dar una respuesta a aquello que no podía explicarse. ¿Qué mitos salvadoreños o latinoamericanos conocemos? Yo les voy a poner algunos ejemplos, ustedes pueden agregar. El mal de ojos, la flor de amate, la lechuza, el pispelo, la soguía, etc. ¿Qué personajes de la mitología salvadoreña o latinoamericana conocemos? Y aquí voy a ponerles la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, el sombrerón, la llorona, etc. Van a realizar la lectura despacio y las veces que sean necesarias para comprenderla. Terminada la lectura, contestamos. ¿Cómo surge la tierra y el cielo según la mitología griega? Según la mitología griega, la tierra y el cielo surgen del caos, el vacío primordial que existía antes de todo. Del caos nace Gea, la diosa de la tierra, que se siente sola y crea un Urano, el dios del cielo, para que la cubra y la abrace. Gea y Urano se casan y se convierten en los padres de la primera generación de dioses. Según el texto, ¿qué era el Tártaro? El Tártaro era el lugar más profundo y oscuro de la tierra, donde Urano encerraba a sus hijos que le temían. El Tártaro era una especie de prisión o infierno para los dioses rebeldes o desterrados. Se dice que el Tártaro estaba tan lejos de la tierra como la tierra del cielo. ¿Cuál es la explicación a la realidad que muestra el mito anterior? El mito anterior muestra una explicación simbólica y poética de la realidad que los antiguos griegos observaban. El mito intenta dar sentido al origen del mundo, de los fenómenos naturales y de los dioses que lo regían. El mito también refleja los valores, las creencias y las emociones de los griegos, como el amor, el odio, el miedo, la venganza, el poder, la justicia, etc. ¿Quiénes son los personajes sobrenaturales del relato? Y aquí tenemos la lista de estos personajes. ¿Cuál es la relación entre el bien y el mal que representa el texto? Explicamos. El texto representa una relación entre el bien y el mal, basada en el conflicto entre los padres y los hijos, entre el orden y el caos, entre la justicia y la tiranía. El mal se representa en la figura de Urano, que es un dios cruel y desconfiado, que oprime a sus hijos y los priva de la luz y la libertad. El bien se representa en la figura de Gea, que es una diosa bondadosa y protectora, que ama a sus hijos y los anima a rebelarse contra Urano. También se representa en la figura de Cronos, que es el único que se atreve a ayudar a su madre y enfrentarse a su padre. ¿Qué tipo de creencia del pueblo griego creemos que surge a partir de este mito? A partir de este mito surge una creencia del pueblo griego que se basa en el politeísmo, es decir, en la existencia de múltiples dioses con diferentes atributos y funciones. También surge una creencia que se basa en el antropomorfismo, es decir, en la representación de los dioses con formas y características humanas. Además, surge una creencia que se basa en el cosmogonismo, es decir, en el interés por explicar el origen y la estructura del universo. Actividad 4. Leemos y resolvemos. ¿Qué simbolizan las siguientes imágenes? En esta imagen vemos una paloma que es el símbolo de paz. En esta imagen vemos la lluvia y que para muchos puede simbolizar tristeza. En esta otra un corazón dividido que simboliza una ruptura. En esta otra un lazo que simboliza el luto.
A continuación, hay que realizar una lectura de lo que es el símbolo. Terminada la lectura, tenemos unos textos de algunos poetas. Veamos el de Roque Dalton. Entre las presentes tuvimos el gusto de ver a Chepita Castro, flor naciente y purísima del pensil salvadoreño, que con el perfume ha trastornado a más de un joven y lozano corazón. Veamos el de Rubén Darío. Yo supe de dolor desde mi infancia, mi juventud. Fue juventud la mía. Sus rosas aún me dejan la fragancia, una fragancia de melancolía. En el primer caso, el autor utiliza la flor naciente para expresar la juventud y la belleza de Chepita. En este caso, en el de Rubén Darío, el autor utiliza la rosa y su dulce fragancia para expresar lo que implica ser joven. Escribimos en el cuaderno otros ejemplos de símbolos que conocemos. Veamos en este caso, este es un símbolo. Al ver una mariposa de color negro, hacemos alusión a que alguien va a morir. La cruz es el símbolo del cristianismo, el corazón, símbolo del amor. Actividad 5. Vamos a leer la definición de lo que es una leyenda. Ahora conozcamos algunas características de la leyenda. Recuerden que la lectura se debe hacer despacio y las veces que sean necesarias para comprenderla. A continuación, se nos pide realizar la siguiente actividad. ¿Qué conocemos sobre la leyenda del personaje de la ciguanaba? Se trata de una mujer hermosa que por castigo divino o por sus propias acciones se transforma en un espíritu maligno que aparece durante la noche en forma de mujer seductora, pero con el rostro deformado. ¿Qué características de la leyenda presenta este relato? Los personajes son de una mezcla entre seres reales y sobrenaturales. Presenta personajes arquetipos. El ambiente es cotidiano, posee verosimilitud, presenta elementos sobrenaturales. Es un relato de tradición oral, por lo que es posible que se conozcan diferentes versiones de una misma historia. Suele tener una intención moralizante. En el cuaderno vamos a realizar lo siguiente. Vamos a comparar el mito y la leyenda. Lo pueden hacer como se muestra a continuación. Pasamos a las actividades de consolidación. Leemos el siguiente texto, La carreta bruja. Explicamos cómo se evidencian las características de la leyenda en el texto. Y lo van a hacer de esta manera. ¿Qué opinamos sobre el trato que da el hombre a los bueyes? Que no es correcto golpear a los animales. ¿Qué haríamos si evidenciamos un caso de maltrato animal? Denunciar ante las autoridades competentes. Y ahora vamos con las actividades en casa. Investigo mitos y leyendas salvadoreñas para compartirlos en la clase. Tenemos aquí el mito del micobrujo, la leyenda de la flor de amate. Continuamos con el mito del chillo, la leyenda de la puerta del diablo. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.